En medio de las conversaciones nucleares con Estados Unidos, Irán promete destruir a Israel y amenaza con un peligro inminente a los cristianos iraquíes. Jerusalén, Israel. Mientras continúan las conversaciones nucleares entre Estados Unidos e Irán, a los israelíes les preocupa que el régimen iraní esté ganando tiempo. Irán también está invadiendo un antiguo bastión cristiano en Irak, poniendo en riesgo la vida de miles de cristianos. Con la programación de nuevas conversaciones entre Estados Unidos e Irán para este sábado, muchos en Israel observan, esperan y están preocupados. El analista de Oriente Medio, Yaakov Lapin, declaró: "Creo que la principal preocupación o la gran incógnita es si la administración Trump insistirá durante estas negociaciones en la erradicación o el desmantelamiento total de la infraestructura del programa nuclear iraní". Según el mediador estadounidense Steve Witkoff, las conversaciones iniciales se centraron en el grado de enriquecimiento de uranio que Irán podría alcanzar. Pareció retractarse más tarde en una publicación en X donde escribió: "Un acuerdo con Irán solo se completará si es un acuerdo de Trump. Irán debe detener y eliminar su programa de enriquecimiento y armamento nuclear". Lapin advierte que la negociación sobre el enriquecimiento de uranio sigue el mismo camino que las administraciones anteriores. No desmanteló la infraestructura nuclear, esos sitios subterráneos y sus centrifugadoras en Natanz o Fordo, ni otros sitios en todo Irán. Ya saben, lo que describió el primer ministro es el modelo libio, que en realidad está destruyendo la capacidad misma de enriquecer uranio y no solo congelando el proceso de enriquecimiento. Esa es la preocupación, esa es la gran incógnita, explicó Lapin. Netanyahu realizó un viaje sorpresa a Gaza el martes para visitar a las tropas de las Fuerzas de Defensa de Israel de servicio allí. Declaró: "Quiero decirles por qué luchamos y por qué luchamos". Esta es una publicación que el dictador de Irán, el Ayatollah Khamenei, publicó hoy, en la que explica por qué Israel debe ser destruido. Lo hace durante las negociaciones con los estadounidenses. Luchamos por nuestra existencia, luchamos por nuestro futuro. Irán no solo amenaza a Israel, sino también a decenas de miles de cristianos en el norte de Irak. Nedim Maenza, expresidenta de la Comisión de Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional, ha dado la voz de alarma. Maenza declaró: "A menos que Estados Unidos intervenga de inmediato, la histórica ciudad cristiana de Karagosh, en la llanura de Nínive, Irak, caerá mañana en manos de Ryan Kildani, líder de una milicia respaldada por Irán y sancionada por Estados Unidos. Kildani ya ha destruido a otros 14 alcaldes y directores de la llanura de Nínive". Ante esta amenaza inmediata de un líder respaldado por Irán, Maenza escribió una carta al presidente Trump, al vicepresidente J.D. Vance y al secretario de Estado Marco Rubio, indicando que la Casa Blanca tiene una gran oportunidad para proteger a los cristianos de la llanura de Nínive. Ella escribió: "Según lo que entiendo, tanto en el terreno como en el gobierno, si el presidente de Estados Unidos o el secretario de Estado Marco Rubio llamaran al primer ministro Sudani de Irak, probablemente pondrían fin a esto y habría más conversaciones sobre lo que podría suceder en el futuro. Por lo tanto, instamos a la Casa Blanca a intervenir y hablar con el primer ministro de Irak". Decenas de miles de cristianos en la llanura de Nínive celebraron el Domingo de Ramos, pero Maenza afirma que esta podría ser la última defensa a los cristianos allí sin una intervención inmediata. Así que estamos en este momento en el que o veremos la extinción de la iglesia cristiana en la llanura de Nínive, o veremos una oportunidad para que realmente regresen y prosperen. Y todo esto depende de las próximas 24 horas de lo que la Casa Blanca decida hacer. Maenza afirma que el presidente Trump también tiene una oportunidad de oro para salvar a los creyentes en Jesucristo y detener una toma de poder iraní en el norte de Irak. Ella sostuvo: "Le da a Irán ese puente terrestre que siempre ha deseado. Y, de nuevo, geopolíticamente, este es un territorio importante que hay que mantener libre de tráfico de personas, de drogas y de armas. Todo eso pasará por las llanuras de Nínive a menos que nos deshagamos de las milicias iraníes. Por lo tanto, esta es una oportunidad para hacer más.
salvar a los cristianos en Oriente Medio, salvar a los cristianos en las llanuras de Nínive, pero también detener ese puente terrestre que también podría detener todas estas cosas terribles que están sucediendo. Esto solo contribuye a la inestabilidad en Oriente Medio. Antisemitismo atroz. Trump critica la enfermedad de origen extremista musulmana en Harvard y congela la financiación. El presidente Trump está aumentando la presión sobre la Universidad de Harvard después de que la institución, perteneciente a la Ivy League, se haya resistido a sus exigencias de abordar el antisemitismo en el campus. Trump sugiere que la universidad debería perder su exención de impuestos si no implementa reformas. En un artículo publicado en Truth Social, comentó: quizás Harvard debería pagar impuestos como entidad política si sigue promoviendo enfermedades de inspiración política, ideológica y terruca. El presidente ha sido muy claro, deben cumplir con la ley federal, insistió el martes la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Caroline Leavitt. También quiere que Harvard se disculpe, y Harvard debería disculparse por el flagrante antisemitismo que tuvo lugar en su campus universitario contra estudiantes judíos estadounidenses. Esto ocurrió después de que la administración congelara más de $2.000 millones en fondos para la Universidad de la Ivy League, con $7.000 millones adicionales en juego, por negarse a sus demandas de abordar el antisemitismo en el campus y reformar las políticas de Day. El presidente de Harvard replicó en línea: ningún gobierno, independientemente del partido en el poder, debería dictar qué pueden enseñar las universidades privadas, a quienes pueden admitir y contratar, y qué áreas de estudio e investigación pueden desarrollar. Lo que hace la administración Trump es ilegal, y la universidad tiene una postura legal muy sólida al respecto. La primera enmienda y la ley de derechos civiles no permiten lo que exige la administración Trump, argumentó Nico Bowie, profesor de la Facultad de Derecho de Harvard. Un experto en derecho declaró que Harvard probablemente demandará al gobierno para proteger su financiación. Creo que contaba con más de $54.000 millones en dotaciones hasta el verano pasado, afirmó Gerard Filitti, del proyecto Lawfare. Cuenta con los fondos para luchar contra la administración Trump hasta el final. Por lo tanto, sin duda veremos una impugnación legal que probablemente llegará a la Corte Suprema en algún momento. Actualmente, 60 universidades, entre ellas Northwestern, Brown, Princeton y Cornell, están siendo investigadas por presuntamente tolerar el antisemitismo en sus campus. Muchas de nuestras instituciones de educación superior probablemente violaron el Título 6 al no responder a incidentes conocidos de expresión o conducta sin protección, incluida la violencia contra estudiantes judíos, debido a su identidad judía, afirmó Tyler Coburn, de la Fundación para los Derechos y la Expresión Individual. Los expertos argumentan que en los últimos años, especialmente tras el golpe a israelíes perpetrado por Hamás en octubre 7, los campus universitarios se han convertido en focos de antisemitismo, con un número creciente de incidentes de incitación al odio y discriminación contra estudiantes y profesores judíos. Es como enfrentarse a un maremoto con un paraguas. Es abrumador para los estudiantes judíos, para los estudiantes cristianos pro-israelíes, para cualquier estudiante que crea que Israel tiene derecho a vivir en paz y seguridad, declaró Jessica Marzuko, defensora pro-israelí. Amigos, preguntémonos, ¿por qué algunos pastores han dejado de hablar y orar por Israel en sus congregaciones? ¿Será que ellos sienten desprecio por Israel? El antisemitismo es el odio a los judíos y no debemos permitir que esta plaga inunde las iglesias cristianas evangélicas. Levanta la voz y denuncia, porque para el hechor y para el consentidor la pena es igual y Dios pedirá cuenta.